Bueno, buen día. Estamos junto a Joaquín Rodríguez, profesor titular de la facultad desde hace muchísimos años. Está jubilado. ¿Cuánto hace, Joaco? 9 años. Bueno, vamos a tener un diálogo entre dos viejos y queridos docentes. Para mí es un pecado capital que ustedes no conozcan a docentes de la vieja generación bueno, nos formaron a nosotros y también supimos superponer nuestra carrera docente con ellos en determinado momento. Fue un disfrute total. Así que, bueno, vamos a tener dos expertos hoy dialogando. Denise viene de La Paloma, avisó que estaba llegando. Denise, bien vieja guardia, solo nos podemos comunicar a través de mail o SMS con ella. Ahí llegó. Estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica, para todo Latam. Jorge Rial, Viviana Canosa, auspicia Vinos y Temporales Santa Rosa. Te dejo este lugar, sí, pero te voy a presentar, Denise. Les decía, como siempre, que es un pecado capital que no conocieran a estos docentes. Denise Defey estuvo trabajando en los dos planes anteriores a este, Plan EUP, en la recuperación de la democracia, fueron dos bastiones de la facultad en todo lo que hace un pensamiento autónomo. Denise, bueno, fue directora de Ágora, actualmente es directora del Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas. Con Joaquín también somos docentes, a veces invitados por Denise para dar algunas clases, trauma, clínica móvil, y hoy la interlocución entre ellos, el diálogo entre dos muy buenos payadores, yo me voy a invisibilizar, Bueno, ya tercer empezamos. payador, Empezamos a cagar. tiki, 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 no, al mejor estilo Carlos Molina, ahí punzantes. Va a ser en la interrelación entre la clínica móvil, las intervenciones en crisis. A partir de un caso clínico vamos a cerrar también para darle la palabra a ustedes, para que puedan también tener un diálogo con estos dos queridos docentes. Denise además fue docente de Facultad de Medicina. ¿Te jubilaste hace cuánto, Denise? De la universidad, en realidad, después de 30 años, hace 6 o 7. Bien, muy bien. Así que sin más, le doy la palabra a Joaquín primero. No, Ellos... primero yo voy a contar la interna de lo que estás contando. Ah, bueno, dale, dale, cómo no. No, la interna es esta. O sea, yo empecé a dar clase, en medicina ya venía, pero cuando vuelve la democracia en el 85, el tema es que psicología no tenía lugar. A ver, porque una de las cosas primeras que se hizo fue eliminar el local. Después había un local sin pichín, porque era un local sin baños, porque se supone que baños uno hacía actividades delictivas, además de hacer pichí, bueno, o sea que era un drama urinario, estudiar psicología era un desafío urinario. Bueno, y vuelve la democracia, eh, y entonces, a ver, ¿dónde metés 1000 tipos que están esperando hace 10 años para estudiar? Y alquilan el Sudamérica. Ustedes muchos son jóvenes, el Club Sudamérica es un club de bailongo, de cumbia, y todo lo demás son 3 pisos de baile. Cada piso, o sea, tango, cumbia, reggaetón, yo qué sé. Bueno. Entonces alquilaron, porque había 1000 sillas, ¿no? Yo creo que fue el mayor desafío en mi vida profesional darle clase participativa, que sí o sí, a 1000, ¿no? Imagínense, a 1000. Y además incluso en ese momento estaba Omar Freire pobre. Ustedes son jóvenes también, no lo conocen. Él es un muchacho que hasta el altura ya no es muchacho, ya es un viejo como nosotros, que era un paciente psiquiátrico en realidad, ¿no? Él pintaba toda la ciudad con liberación masculina, ¿no? Imagínense, ¿no? Hoy violaciones masivas ya, hoy lo prende fuego en la plaza pública, pero pobre, no salva ni que sea psiquiátrico. Cárceles mixtas. Cárceles, bueno, eso, ay, eso salió bien. Ay, eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Bueno, claro, y entonces yo daba. Hubo con Susana Jiménez, pero no lo pasaron en Uruguay. Y por vergüenza, ¿viste? Vergüenza nacional, ¿eh?
Tuvo un partido político, sí, y él quería hacer un acto de beneficencia en el Estadio Centenario haciendo el amor con la Chicholina. La Chicholina era una diputada italiana que iba en tetas al Parlamento. Así que bueno, un personaje. Pero el cuento viene porque yo daba Psicología General 1, que ya no existe, y las clases eran temas, y el tema era deseo. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿no? Imagínense, ¿cuál sería un deseo para ustedes? Y él levanta la mano y dice, que esto fuera una gran cama redonda. Y el otro, viste, la diferencia entre currículum y prontuario. Porque la otra historia de esto es que me echaron del Sudamérica de la cantina, porque la clase era hasta las 11:30 de la noche. Yo no tengo auto, ni tuve, ni tendré, y me iba allá al Palacio Legislativo, es ahí atrás de Medicina, me iba al Palacio Legislativo a las 12 de la noche a tomar el ómnibus, pero antes me tomaba una sopa de madre buena que hacían en la cantina, esa sopa, como si te aguantabas la Antártida. Y un día me dijeron, señora, usted está declarada no grata en esta cantina porque solo gasta 20 pesos. Así que, por eso, él contó el currículum, yo cuento el prontuario. Así que bueno. Bueno, iba a empezar vos. La cantina cerró. La cantina cerró. Ah, no, pará. No, perdón. Bueno, más. Solo uno más. Que para empezar la clase teníamos que esperar a que terminara el baile de la tercera edad. Porque la clase era desde las 9, de 9 a 11:30, y hasta de 7 a 9 el baile de la tercera edad. Entonces salían las doñas pinturrajeadas y recalentadas, y yo qué sé, y nos teníamos que esperar a que salieran todas para volver. Pero igual la clase tenía cumbia arriba. Así que era una clase muy dinámica. Bueno, está. Bueno, yo hablo en serio. Bueno, yo voy a quedar grabado, y va a quedar la esfinge adelante mirá, de la cámara, ¿viste? Es ella. No, quedo como un personaje en anonimato, una voz que surge de atrás. Perfecto, pero además vos entrás perfecto en el cuadro. Deja ese aparato tranquilo. Porque vamos a hacer un Nokia del año 40. Bueno, en primer lugar, agradecer notablemente acá la invitación de Luis Goncalves, el chino. Este, digamos, para continuar con las anécdotas y un poco más, en una cosa como un poco más formal. Este programa actual bueno, ahora están en una situación que se llama, creo que dispositivo de intervención, algo así, ¿no? Se llama, ¿no? Ahí va. Y esto tenía que ver fundamentalmente con el programa de psicoterapia, teoría y técnicas, que es un programa que surge por ahí por el 2000 y pico, pero en realidad el antecedente es el viejo curso de introducción a las técnicas psicoterapéuticas del viejo Plan IPUR del año 94. O sea que, y ahí es cuando yo agarro la dirección de ese curso, que después se transforma en programa. Y la idea esencial de aquella época, ¿no? Estoy hablando ya hace más o menos 31 años, ¿no? Si digo 31 años me quedo, ¿viste? Me quedo clac. No, no, la época de Benjamin y la Caperucita, época en que no estaba, yo qué sé, apenas había empezado Internet, ¿no? Bueno, era la época de Blackboard, ¿no? O sea, del pizarrón, viste, con tiza y toda esa situación. O sea, nosotros somos de aquella época. Este, la idea de hoy era hablar de clínica móvil y psicoterapia focal psicoanalítica, ¿no? Sobre todo en temas de crisis, ¿no? Y de emergencias. Ahí ya va después, Denise va a hablar un poquito. La idea básica es de que para mí el concepto de clínica móvil, que es un concepto que yo de alguna manera introduzco hace 30 años, tenía que ver fundamentalmente con mi historia personal de trabajo clínico, psicoterapéutico, que en realidad empieza por una experiencia fundante allá en el exilio en Buenos Aires en el año 74, digamos,
conocía a la gente que estaba con Pillon Rivière y con Pillon Rivière inclusive, y con nuestro querido Zunfelde, que estaba también como periodista de aquella época, y este querido viejo de la psicoterapia de la pobreza, Moffat. Nuestro querido Moffat, que falleció relativamente hace poco, murió hace 2 o 3 años. El año pasado, ¿no? El año pasado falleció. Él estaba haciendo unas intervenciones bastante inusuales en el Hospital El Borda, ¿no? Al cual había invitado a Pillon y a su escuela de psicología social de aquella época, para desarrollar un trabajo en el patio de la... ¿Qué pasa? Es- que ta. Y que, bueno, aparte que tengo la voz media baja, ¿no? Aparte de que en aquella época hacer este tipo de eventos dentro de un hospital psiquiátrico tradicional era bastante raro, pero justamente coincidía con una cierta situación de liberación política, social que se estaba dando en la Argentina, se estaba saliendo de la dictadura del año 73, 72 más o menos, había entrado Cámpora y bueno, había ya entrado el general Perón como presidente, etcétera, etcétera, y se veía unos vientos democráticos, entonces había toda una especie de despertar luego de la dictadura argentina que venía de la época de la NUCE. ¿No? Y en ese sentido se empezaron a reexperimentar cosas que Pillon Rivière ya había puesto en acción en el año 45, 46, 47, allá en el Hospicio de la Mercedes, que era el Borda, era el nombre anterior, y que de alguna forma venían haciendo toda una serie de prácticas bastante raras para aquella época. No eran raras en el sentido de que estaban aplicando toda la tecnología, digamos, de lo que se llama de las psicoterapias de los ámbitos. Pillon había hecho como una cartografía inicial, ¿no? Que era fácil de desarrollarla, ¿no? En un plano individual, después social, después comunitario, institucional, ¿no? Y hacía como una serie de planos de trabajo en donde cada territorio implicaba distintas formas de dispositivos de intervención psicoterapéuticos. Si era individual, ya sabíamos que era el viejo heredero de la técnica de intervención psicoterapia individual, que emanaba de la vieja guardia, ¿no? Del siglo XIX, la intervención psiquiátrica clásica, la intervención psicológica, de entrevista, de diagnóstico, y las intervenciones psicoterapéuticas estaban todas pautadas individualmente, porque ese era el paradigma, el que enfermaba era uno solo y no había un paradigma sociocomunitario como es el que se establece a partir de la década del 40, digamos, en donde ahí con Bion y todas las intervenciones que se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, empieza a haber todo un trabajo que tiene que ver con lo comunitario. Y ahí aparecen vanguardistas y pioneros del trabajo como Tosquelles, después posteriormente Ronald Lang, ¿no? Cooper, después en Estados Unidos, ni que hablar que estaba también Rodríguez, una experiencia muy importante con Rapa por allá en la costa este de Estados Unidos, en unas comunidades terapéuticas. O sea, empezó a ver todo lo que se denominó después en la década del 50, lo llamó así Félix Guattari, que era la psicoterapia institucional. Todo esto implicaba una remodelación de todos los dispositivos, ¿no? De los dispositivos de intervención, ¿no? Que pasaban de individual, pareja y familia, grupos, organización, comunidad, etc. Este sistema que se fue explayando no fue fácil y además también implicó unas batallas políticas, institucionales y también, por no decirlo, de disciplinas científicas encontradas entre sí. Toda una batalla que se da entre la década del 40, los 50 y los 60 y que continúa en los 70, hasta que de alguna manera a partir de los 70 logra tener como una cierta legitimación a nivel general las intervenciones psicosociales. Cuando antes eran, viste, vistas como algo raro, etcétera, porque el paradigma se fue desplazando. Esencialmente, cuando aparece Pillon Rivière y habla de los emergentes y de toda la situación familiar y como el psicótico, como, digamos, la síntesis de un proceso largo, transgenealógico, ¿no? Que de alguna manera
depositaba en un determinado sujeto una situación determinada que emergía con una sintomatología que no se entendía. A partir de ahí se discriminó perfectamente los cuadros de neurosis, psicosis, etcétera, etcétera, hasta llegar después a las elaboraciones en la década de los 60 de los primeros DSM 1, 2 o 3, que eso se desarrolla en los 70. En los 80 yo tengo que estudiar ya en el exilio, en Argentina, ahí conocí a Pillon, ahí conocí al grupo de la escuela, y ahí, de alguna manera, esto se cruza brutalmente con la injerencia de que venía con una influencia muy inglesa el psicoanálisis de aquella época, empieza a cruzarse y a metamorfosearse con varias corrientes de psicología que además tienen sus implicancias en el campo técnico, como la Gestalt, como el psicodrama, como la bioenergética, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, nos dimos cuenta de que todo proceso técnico de intervención inevitablemente tiene una cosmovisión y un paradigma que lo sostiene, un paradigma de científico o pseudocientífico, no importa, ¿no? Porque la discriminación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia hoy es un tema bastante discutible. Y ya no necesitamos de los viejos aportes de Georges Devereux o de Bachelard, etcétera, etcétera, de varios epistemólogos de que hablan de qué quiere decir esto, porque ya George Sanders Peirce, que es uno de los epistemólogos instrumentistas y pragmáticos más importantes del siglo XX, él decía que el sistema de conocimiento humano tiene que ver también con un vector que se llama intuitivo y que de eso carece la inteligencia artificial. Para empezar, porque si no entramos en una ciencia ficción y estamos construyendo un sujeto psíquico cuando no lo es todavía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Porque eso es de ciencia ficción. La parte novelística es que ese sujeto tiene imaginación e intuición. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Tenemos algo que la máquina no tiene y que la Big Data no la tiene, que es la capacidad, no de imaginar, porque la máquina sí lo tiene, puede construir nuevos escenarios, sino la capacidad intuitiva de percibir algo que está más allá del dato. Y eso es la intuición. Y esa es una categoría en la producción científica que desarrolla muy bien Peirce y otros escritores también de epistemología y de filosofía. Es esto de lo que llamaba Spinoza la capacidad de potencia, ¿no?, del sujeto, ¿no? Esta capacidad que de pronto genera un ámbito novedoso, o sea, es capaz de producir una novedad, a diferencia de los esquemas repetitivos o de los esquemas maquínicos, ¿no? En este sentido, la clínica móvil, el concepto surge para distinguir dos cosas fundamentales. Uno es lo que yo denominaba en aquella época, hace 20 y pico de años, denominaba esencialmente la situación de que cualquier construcción de técnica, de tecné en la intervención, implicaba un paradigma y ese paradigma tenía que ver con el sedentarismo de la estructura subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pensamos a la enfermedad mental como una serie de cuadros, que eso es lo que hace perfectamente el DSM-5 o el DSM-4. Toda la semiología psiquiátrica se basa en cuadros pictóricos. No existen en la realidad, pero sí existen. O sea, tienen una confrontación, una conformación de abstracción, pero se despacha y se desliza hacia una situación tan singular que cada situación singular nos repinta el cuadro de otra manera. ¿Se entiende a lo que voy con esto? Esto quiere decir que el proceso de transformarse en un sujeto psíquico deseante es un proceso tan complejo que cada cuadro, cada persona tiene su propio cuadro. Cada sujeto construye un cuadro que desde la raíz aparece como un fondo que es común, que tiene que ver con lo familiar, lo comunitario, lo social, lo paradigmático del trabajo, digamos, de los dispositivos técnicos, de las computadoras, de las terminales, en donde las terminales nos inducen a pensar desde a partir del algoritmo alimentado por la psicología cognitiva de todos los cuadros, de todas las formas posibles de pensar una conducta humana, que pueden ser discriminadas en infinitésimas millones de veces de actitudes y singularidades,
esa Big Data está dentro, por eso, concretamente, la Big Data nos va a desalojar de la problemática del diagnóstico. O sea, el diagnóstico ya no es prerrogativa de ustedes. Ustedes no van a hacer diagnósticos. Lo va a hacer la inteligencia artificial. ¿Y saben qué? Lo va a hacer con una contundencia que ustedes lo único que van a poder agregar es su intuición. ¿Se entiende esto? Y este es el punto de inflexión de la singularización del proceso psicoterapéutico. Independientemente que el algoritmo pueda ejercer una actividad psicoterapéutica, o sea, ustedes le pueden estar hablando a una pantalla, a un ojo como en Blade Runner 2049, cuando el robot androide se sienta delante del ojo y le hacen una serie de preguntas y el actor Ryan Gosling dice las respuestas exactas y le dice la máquina le dice correct, 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 correct. O sea, lo está chequeando para que no se le vaya la cabecita cibernética o hacia otro lugar, ¿no? Eso es puro enlace maquínico. En realidad lo representan en la película cuando en realidad no es ni siquiera representable, porque solamente basta con la presencia del otro para hacer ya la conectividad total entre máquinas. ¿Se entiende esto? Lo hacen en el efecto de la película del desarrollo. No sé si la vieron Blade Runner 2049, pero señores, es lo que ustedes van a vivir dentro de unos 10 años, concretamente. Yo espero alcanzarlo. Vos también. No sé si nos va a divertir o no. Pero el asunto es ese. Ustedes ahora van a tener que lidiar no solamente con una clínica móvil, sino con un sujeto maquínico que va a operar dentro del campo clínico, que ya está operando dentro del campo clínico, porque todo el efecto de discriminación, ya sea racial, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta de cómo viene la situación política general, yo creo que tendremos que andar con mucho cuidado porque nos va a clasificar permanentemente. Ya no es una clasificación de la identidad, ni siquiera en dónde vivís, ni cuánto es tu cuenta bancaria. Eso ya lo van a tener y ya lo tienen desde ahora, ya está. Lo que van a tener es un diagnóstico de tu persona. Es más, ni siquiera cuando tú solicites un empleo, ya va a estar el diagnóstico preavisado. ¿Se entiende? O sea que tú vas a tener un número, vas a tener un byte, que la computadora va a detectar y va a decir, fulano de tal sirve para este trabajo o no. O sea que ni siquiera tú vas a tener el tiempo de estar frente a alguien para que te tomen una prueba. No va a ser necesario, porque la prueba te la están tomando en todo momento, que tú abres tu móvil y tac, lo conectas a Instagram y lo conectas a tu viejo Facebook. En el caso de nosotros, yo no tengo ni siquiera Facebook, soy tan viejo que ni siquiera voy con Facebook. O sea que en ese sentido, uno se va a encontrar con que ya está predeterminado en el campo laboral. Si seguimos así como estamos siguiendo, ¿no? Perfectamente, porque el modelo de control social es el modelo chino. ¿Se entiende, no? Y pregúntenle a los chinos cómo es que están viviendo con el teléfono al lado. Tú no podrías existir en el universo de la sociedad china, porque solamente tiene bajadas dos aplicaciones en su teléfono, el SMS y el teléfono, nada más. Entonces, fíjate vos, ella estaría excomulgada de la sociedad china, ¿se entiende, no? Porque la sociedad china... Exacto, obvio. Entonces, el concepto de clínica móvil tenía que ver fundamentalmente con una distinción de lo que son las clínicas sedentarias, que ya están en el pasado, porque prácticamente el algoritmo ya no opera de esa manera, sino que opera con una clínica móvil, y también para evitar también lo que es una clínica nomádica, en cuanto a que los nómades, que es una forma subjetiva de la sociedad en la cual durante millones de años la especie humana se especializó, esto es, en el diagrama de lo que hay en el ADN. Hay tres cosas en el ADN humano que están indefectiblemente armadas y no las vamos a modificar salvo que mudemos este envase biológico. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Uno, la capacidad de dominio. En eso somos como todos los mamíferos. Dominamos. Y para dominar hay que ejercer ¿qué? Violencia. Hay que ejercer
fuerza, hay que ejercer agresividad y generar ¿qué? Miedo. Entonces el dominio es intrincable, el gobierno es intrincable del miedo. Fíjense en que las formas más antiguas de gobierno son las semirreligiosas, míticas o religiosas concretamente. ¿Qué tiene toda religión? Siempre tiene una caterva de personajes en las religiones políglotas. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? ¿Eh? Politeístas. Como la griega, la hindú, bla, 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 la vikinga, bla, 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 todas esas. O sea, vos tenés una serie de personajes donde están una serie de personajes que están medio salados, ¿no? O sea, empecemos por Marte o por Loki en la cosmogonía vikinga, ¿no? Que son los raros, son los locos, los peligrosos, los violentos, los ejercicios de violencia, dominación, etcétera, etcétera. Y del otro lado también otros personajes que son macanudos, inteligentes, para las Atenea, bla, 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 y toda una serie de cosas. Pero esto no quita que toda esa cosmogonía imaginaria, digamos, siempre mantenga una serie de personajes que inducen y provocan el miedo. Entonces, primer punto, y esto está en el hipotálamo, esto es gobierno, dominación, agresividad y potencia. Segundo, nosotros somos una especie que está en brama permanentemente. ¿Saben lo que es el concepto de brama? El concepto de la etología. Brama quiere decir estar caliente, estar alzado sexualmente. ¿Se entiende esto? Los mamíferos en general entran en brama por sus procesos endocrinos y hormonales, entran cada 6 meses. Nosotros estamos disponibles 27 por 4 los 365 días del año. No tenemos ningún problema en desenfundar y salir y vamos a los bifes, como se dice mal, ¿no? En mi vieja época. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra pulsión sexual es horripilantemente activa. ¿Qué quiere decir? Que estamos encendidos todo el tiempo, que nuestra mirada está siempre en ver qué, con quién me apareo, con quién me apareo. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver, ¿saben con qué? Con la reproducción infinita. Infinita. Nosotros somos la especie mayoritaria en este momento en el mundo, sacando el régimen de los insectos. Ellos son los mayoritarios. Y menos mal que son chiquitos. Porque si los insectos, menos mal que viven las arañas, y acá rompo una campana por las arañas. Las arañas nos protegen de los insectos. O sea, todo el mundo dice, ay, la araña. No, la araña, gracias a que está la araña, nosotros existimos. Porque si no estuviera la araña, no podríamos convivir con los insectos. Y menos mal que está la araña. Entonces la araña es el perfecto aparato maquínico de la naturaleza que contempla la potencia brutal que tiene el insecto, porque el insecto ese sí que se reproduce al infinitum. Y nosotros, como mamíferos, tenemos esa misma característica que no la tienen el resto de los seres vivos del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el segundo ítem, esto es reproducción al infinitum, nosotros para poder cumplir con esa meta, tenemos que territorializar porque nosotros consumimos energía del territorio. O sea, todo lo que está en el territorio es nuestro. Lo vamos a dominar, lo vamos a gobernar y por nuestro desarrollo y crecimiento lo vamos... Fíjense en que los seres que están más cercanos a nosotros son los que van a poder sobrevivir. Los otros los eliminamos, vivimos eliminando. El tigre lo vamos a terminar eliminando. El pobre lobo lo vamos a terminar eliminando. El polar bear, todo va a estar muerto. O sea, eso en un periodo de 50 años no queda ninguno, va a quedar en la figurita de National Geographic, o te vas a tener que ir a un zoológico para ir a ver qué es un tigre y qué tamaño tiene, porque lo van a ver en una pantallita nada más. Entonces, todo esto implica un desarrollo ¿qué? De territorialización. Entonces, el tercer ítem es que los sujetos humanos lo que hacen es emigrar. Viven migrando. Entonces, si nosotros somos de origen africano, es la hipótesis que tenemos, que éramos todos negros en el origen, blacks, ¿no? Y que con el tiempo nos fuimos llevando para diferentes lugares del planeta.
Hoy lo poblamos todo, desde el Antártico Norte hasta la Antártida Sur. Entonces, esto quiere decir que tenemos tres cosas. Vuelvo a repetir: dominio, sexualidad infinita y reproducción infinita, territorialización y emigración constante. Estas constantes de la subjetividad tienen que ver después con formaciones sociales diferentes, diferenciadas a lo largo de las épocas. Pero lo que sí es cierto es esta capacidad de traslación. Esta capacidad de traslación se hizo a través de rutas migratorias. Y nosotros siempre, durante milenios, estuvimos, y esto lo dice Pierre Cluster y todos los antropólogos de aquella época, de la década del 60, que descubrieron todo este sistema, dijeron: para poder circular hay que tener una ideología poderosa, un gobierno duro. Por eso, las sociedades nómades son sociedades rígidas en cuanto a su estructura vincular social. Mientras que las sociedades sedentarias introducen cambios por acumulación capitalística y desarrollo capitalístico. En la vieja época, el desarrollo del capital era muy sencillo: control de mujeres, ¿no? Bien macho el asunto, control de mujeres y producción de mujeres y esclavismo. Las sociedades funcionaron esclavamente todos los milenios pasados. Recién hace 3 o 4 siglos empezamos con el tema del salario. No existía el salario antes. La nueva esclavitud, tú lo has dicho. Todo esto viene a cuento de qué? Viene a cuento de que todas las formaciones diferenciadas hacen que en la captura de la singularización el sujeto plasma y cristaliza una operación familiar, grupal, comunitaria e institucional. Y todo eso se alberga, y muy bien lo describió Freud cuando decía: el superyo contiene esto. Gran parte del superyo, de la estructura esta, de esa cartografía que se manda a Freud en relación al inconsciente, pues no tiene más remedio que dibujar un mapa que no existe, porque el inconsciente no existe en su materialidad, pero existe sí en su efecto. Dibuja un mapa y nos dice super yo, ello, bla, 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 y hace toda una serie de espacios cartográficos. Lo interesante es que cada vez que cristaliza en un punto, vemos el nivel del conflicto. Entonces acá entramos en otro plano, que es cómo distinguir cuál es la operación más eficaz de acuerdo a las circunstancias emergentes que surgen en el campo clínico. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la demanda, de la oferta de técnicas de trabajo y de la demanda que se produce a partir de la inflexión sintomatológica que permanentemente insiste y provoca un sufrimiento. Porque no hay demanda sin sufrimiento. Es más, para que se produzca una demanda terapéutica, existe de base el sufrimiento. La persona busca ayuda o el entorno decide que esa persona tiene que tener un tratamiento, ¿no? Él, ¿no? Para resolver determinados problemas que está ocasionando. ¿Se entiende? O sea que la demanda puede ser no venir exclusivamente de la gente que provoca la situación o de los agentes que provocan la situación, sino de terceros inclusive. Y es ahí cuando opera o la familia o opera la comunidad, ¿no? Entonces, de pronto, en determinado momento, puede ocurrir una situación en donde el agente transportante de esa situación sintomatológica... Perdón, ¿pasó algo? Ojo al gol, que yo soy un tipo que intervengo en cualquier situación, ¿eh? Soy como MacGyver, ¿viste? ¿Pasó algo? Ah, está bien. Entonces, es una cosa menor. No amerita. Cuando el sufrimiento es muy... No, claro, cuando el sufrimiento es demasiado alto, es cuando ahí es el dolor. Y el dolor es tan subjetivo que uno no puede percibirlo, no puede medir en ninguna clasificación de nada, ¿no? Nosotros que estamos tan habituados a que nos llamen o que nos avisen, viene una persona y te dice: pasa tal cosa, que esto que lo otro, ya vamos a ver ahora con un caso que va a presentar acá Denise, ¿no? O sea, cuando uno recibe una llamada es porque del otro lado hay un campo que está totalmente devastado en general. Hay un dolor muy grande.
hay una intensificación de lo mismo y ese sufrimiento se propaga brutalmente e inhibe las capacidades operativas de cualquier grupo humano, puede inhibir la capacidad operativa de una familia, puede inhibir la capacidad operativa hasta de un grupo en una organización determinada, ¿no? Los sufrimientos psíquicos son elementos tan etéreos, pero tan concretos en su capacidad, sobre todo, de poder generar no solamente dolor, sino inhibición de acción. O promover una acción que puede resultar absolutamente perniciosa y muy grave para los terceros y para otros, o para inclusive sí mismos. Y ahí tenemos toda la diatriba que tiene que ver con la famosa depresión, ¿no? La depresión endógena, que es aparentemente, según la OMS, uno de los males más grandes que tenemos en la humanidad en estos momentos, ¿no? No solamente la depresión endógena, que es un cuadro muy específico, sino las depresiones reactivas producidas por eventos sociales. Hoy en Gaza se pueden imaginar lo que debe ser ese clima, ¿no? Ese tema ahí adentro, ¿no? No solamente adentro, sino en alrededores inclusive. O sea, cualquier situación, una economía desastrosa, situaciones económicas brutales, como ha pasado este país, ¿no? En el 2002, que cerraron 3 bancos y cerca de 70.000 personas se encontraron que se les volatilizaron todos sus ahorros y gente que tenía comprometidos sus ahorros para operaciones, etcétera, etcétera. Gente que termina suicidándose porque no tiene alcance para poder desarrollar determinadas actividades que tenía que desarrollar en función de sus propias enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. O sea, cualquier disparador puede generar un ámbito de sufrimiento, ya sea colectivo o sea totalmente individual y singular, ¿no? O que cualquier sufrimiento individual y singular siempre ocasiona un efecto, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cualquier persona que tiene un padecimiento psíquico mental severo, grave o crónico, genera a su alrededor una situación determinada. Y es acá cuando aparecieron las famosas intervenciones en redes, que fueron desarrolladas en la década de los 70 por algunos norteamericanos y europeos, inclusive hasta por Pillon Rivière en su experiencia que hizo en Rosario en el año 58. Él estableció una serie de dispositivos de intervención comunitarios, que además trabajaban en función de determinadas áreas de problemáticas, ¿no? Moni Elkain, por ejemplo, que intervino fundamentalmente en Bélgica, en un hospital psiquiátrico, él intervenía en la comunidad, pero no en la comunidad del hospital, sino que en la comunidad del barrio. ¿Se entiende? La gente iba a atenderse y él los atendía en la puerta. Mauricio Golber, otro gran psiquiatra de Lanús, del norte de Buenos Aires, también hacía ese mismo tipo de intervenciones. Era un fenómeno el viejo. Era una persona maravillosa, los atendía en el boliche, a la gente le decía, ¿dónde está su problema? No, que tengo esto, no, pero su casa. Entonces, y hacía la intervención sobre la casa. Tipo iba, parecía como un asistente social, pero no era una intervención clásica de asistente social, que en realidad el asistente social lo que hace es un diagnóstico y asesorar estratégicamente sobre determinado tipo de situaciones. Ellos no, intervenían directamente sobre la familia. Entonces, lo que vamos a observar es que todos los terapeutas que al principio trabajaban a nivel individual pasan a trabajar a nivel familiar, terminan trabajando a nivel comunitario. Entonces, este hallazgo de las comunidades terapéuticas, de las casas de medio camino, el hecho de todo el movimiento antipsiquiátrico, da pie a que de pronto se genere lo que se denominaría, lo que yo denomino como una clínica móvil, una clínica que se mueve de acuerdo a las circunstancias que presenta el fenómeno. El fenómeno puede cristalizar en una persona, pero su efecto y su incidencia y su emergencia y su forma de producirse tiene que ver con producir, producido. O sea, ha producido una praxis de contexto que genera eso. Y él es el portavoz de no solamente una situación familiar o personal, sino que también es el portavoz de un entorno social determinado. Entonces, vamos a observar que de pronto el suicidio, hay parte del suicidio que tiene que ver como reacción reactiva frente a una situación, frente a una amenaza. Entonces, en la intencionalidad de matar a alguien adentro, se mata a sí mismo para no matar a alguien afuera. Entonces, hay tipos de suicidio diferenciados, y esto es importante porque, bueno, Lacan lo estableció bastante bien en esa diferencia del pasaje al acto por efecto de la propia depresión o el pasaje al acto por neurosis reactiva histérica, ¿no? O sea, que reacciona histéricamente.
Entonces, en este sentido, el concepto de clínica mónica nos empezó a ayudar, por lo menos, a establecer como una serie de patrones cartográficos. O sea, desarrollar una serie de planos de la intervención, que esto lo había desarrollado muy bien Brochenbrenner, un psicólogo existencialista de la escuela rusa y también norteamericana, que empieza a desarrollar una serie de planos de intervención, los planos de pronto individual, los planos de familia, los planos de la comunidad, el plano de la organización. Exacto, es sistémico. Brochenbrenner es de los pioneros del sistémico. Entonces, después, posteriormente, Moni Alcaim y todos los sistémicos han desarrollado todo el plano cartográfico. En eso mismo fue la alianza que hizo Félix Guattari, que venía del psicoanálisis lacaniano, venía criticando, funda el esquizoanálisis porque él empieza a trabajar en la psicoterapia institucional, unido por Jean Houry, Tosqueles y todos ellos que venían del trabajo de la psicoterapia institucional, que son aparatos, diríamos, semicerrados en sí mismos para albergar a todos los psicóticos, pero trabajar adentro sin encuadres específicos, con encuadres lábiles. Y esto es lo que denominó Guattari un trabajo a demanda, que después lo va a denominar trabajo de la deriva. ¿Qué quiere decir esto? Que la clínica se te transforma en una deriva. Al principio podés entrar con un encuadre individual, después pasar a uno de pareja, después volver al individual. Entrar por pareja, ir a individual. Entrar por pareja, ir a comunidad o ir al ámbito más familiar. ¿Entendés? Ampliás el espectro. Entonces, esta movilidad que planteaban los sistémicos, que lo plantearon allá en la década de los 50, con Waslavic y Haley, Jay Haley, todo Jackson, todos ellos son brillantes en ese sentido, abren un espectro monumental. Pero no solamente esto lo hicieron los sistémicos, sino que el psicodrama de Moreno también lo hizo. Porque Moreno trabajaba sobre el teatro de la espontaneidad. ¿Eh? ¿Cuánto me queda? ¿Ya estoy? Sí, por eso. Va a 1 hora, menos 15. ¿Cuánto me quedas? ¿2 minutos, 3 minutos? Dale, termino en 3 minutos y vos pasás con el caso y nos divertimos con tu caso. Dale. Pero volviendo al tema. ¿Dónde estaba? Con Moreno, Moreno. Claro, vamos a observar que muchos autores fueron pioneros de este tipo de intervenciones, ¿no? Porque hasta inclusive Freud era un tipo muy abierto en esto. Freud te intervenía en el medio de un tren, en un viaje de tren analizaba a Mahler, ¿no? Viajaban a Berlín, entonces se quedaban de acuerdo, entonces entraban, agarraban y se metían en un camarote y pum, 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 trabajaba 2, 3 horas. O sea, Freud no tenía esa cosa de 50 minutos y afuera, o 45 minutos y afuera. Freud trabajaba 10 minutos como podía trabajar 2 horas con una persona. ¿Se entiende? Él tenía una sala de espera. Lo mismo hacía Lacan, ¿no? Tenía una sala de espera. También Pillon hacía lo mismo. ¿Entendés? O sea, tenía una sala de espera, la gente a las 4 y de pronto se encontraban 3 o 4 ahí y los tipos iban sacando el laburo. ¿Se entiende esto? Totalmente. Lo que pasa, exacto. Porque, a ver, está claro que estamos haciendo. Perdón. Digo, el encuadre disponible implica, no importa dónde, cómo, siempre y cuando tengamos claro a qué venimos, ¿no? O sea, estamos en el tren, pero no como pasajeros, aprovechando las circunstancias. Se combinan. Encuadre disponible es de Mauricio Nobel, psiquiatra argentino, vivió muchos años en Brasil, y el encuadre interno es un concepto de Grinson. O sea, ¿qué es esto? O sea, estamos, claro, o sea, no importa si es la plaza, si es, ¿no? Pero tenemos claro a qué veníamos. No estamos tomando el té. Podemos tomar el té, además. O inclusive a veces, y esto tiene que ver, todo este desarrollo tiene que ver con todo un cuestionamiento de pronto a la rigidez de mantener ciertos encuadres, ¿no? En el sentido, por ejemplo, el kleinianismo, sobre todo en la personalidad de Blecher, cultivó mucho esta cosa de que si movés el encuadre generás toda una transferencia psicótica, ¿no? O sea, todos los elementos, viste, que se descompaginan. Es, claro. Ujú. Por ejemplo. Entonces llegó un momento que era una locura todo eso. Sí,
No, no, era un burócrata, perdón. Es el funcionalismo burocrático de toda estructura profesionística. O sea, toda profesión, todo elemento que tiende a sistematizarse, a profesionalizarse, se burocratiza y se rigidiza. Cuando entra así, no se piensa y solamente se ejecuta. Se, se mata la intuición. Se mata la percepción que permite ver lo clínico. Entonces, en vez de ver, están mirando. ¿Mirando qué? El libro. Mirando si lo que corresponde corresponde con el libro. Ese es un tipo de analista que está lleno. Eso pululan por todos lados. Entonces, es muy difícil evitar eso en cualquier registro, ya sea psicológico, psiquiátrico. Hay operaciones que tienen que ser protocolizadas. Eso no cabe la menor duda. O sea, si vos vas a operar y abrir a una persona, vos tenés que seguir un protocolo. No hay de otra. O sea, tenés que lavar la zona primero. Agua y jabón. ¿Entendés? Chino. Entonces, ¿qué es lo que pasa en eso? Ahí es cuando vos tenés diferentes maneras de pensar. Entonces, si vos sabes perfectamente que el contrato puntual, como decía recién Denise, es específico, decir, mira, venimos a hacer esto, y es eso lo que se hace. Entonces se hace un contrato puntual específico que te permite operar en una situación que ya sea en un pasillo, ¿no? En una sala de espera, como se ha hecho, ¿no? O, como lo han venido haciendo, ¿no? Hace décadas, ¿no? O directamente en un set específico, donde estás en una habitación encerrado. ¿De acuerdo? O lo haces caminando, como lo hacía Freud, o como lo hacía Lacan inclusive, ¿no? Iban caminando y iban hablando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Las maneras de cómo vos aterrizás técnicamente tiene que ver con una sola condición, estar de acuerdo con el otro para poder generar una función. Y si el otro reconoce que tu función es determinada y él está en determinada situación de demanda específica, permite entonces que se haga un contrato puntual y específico y vos puedas desarrollar un trabajo analítico, reflexivo, de conversación que implica la posibilidad de empezar a poder comprender algo del orden del sufrimiento que el sujeto reclama como demanda de poder entenderla, de por qué está sufriendo lo que está sufriendo. Y en ese sentido, es por eso que la clínica siempre es móvil y siempre se articula de acuerdo a una situación específica. Y es aquí cuando la demanda implica un real análisis de por qué la demanda se produce y en qué contexto se produce, y viendo el contexto, observando las variables del contexto y la constante del contexto, nosotros podemos desarrollar una estrategia de intervención clínica, que no quiere decir que tengo claro qué es lo que voy a hacer al final, sino que tengo claro cuál es el sendero por el cual estamos caminando, que es distinto entrar a caminar en un sendero para ver la sorpresa de lo que emerge, a tratar de consolidar como si fuera un archivo y encuadrarlo en un informe diagnostical que no nos sirve absolutamente para nada, sino que en realidad nos aprisiona a nosotros mismos. Esa es un poco la idea genérica con la cual entramos. Ahora le quiero pasar la palabra a mi querida amiga, que nos conocemos hace más de 35 años. Basta hablar de años, por favor. Hablemos de minutos. Una pregunta. Si ellos participan, ¿qué pasa con el Zoom? Yo lo tengo que reproducir. Oh, está. No, Sería dejar un tiempo para que ellos puedan hacerle preguntas a ustedes está. y hacer Ta, 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 ta. No, por eso no, pero si es algo puntual como ahora, lo reproduzco yo, si hacemos una discusión. Ta. No, yo quería agregar a lo que traía Joaquín, un ejemplo que me parece precioso de esta idea también, o sea, de todo, ¿no? La idea de clínica móvil, la idea de que lo que importa es a dónde vamos y el camino es un campo de creación. Cuando termina la revolución en Nicaragua, todo el mundo fue a ayudar, todo el mundo es todo el mundo. Mali Langer, Eduardo Galeano, bueno, todo el mundo, como para decir, bueno, ahora hay que armar algo, ¿no? Ya desarmamos, vamos a armar algo. Y una de las grandes preocupaciones era que pasara lo mismo que pasó en África, en Sudáfrica,
cuando se resuelve lo del apartheid, que todos los que lucharon por el apartheid terminaron muertos a balazos por la policía, porque eran muchachos jóvenes que su única identidad era ser lo que llamaríamos desde acá guerrilleros. Solo sabían hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, a ver, ¿no? ¿Con eso qué hago? Y bueno, me convierto en chorro y chorro me mata la policía. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Entonces, con toda esa cantidad de monstruos ahí pensando, Rodríguez, que fue un tipo muy brillante y muy, muy creativo, se terminó casando con una May dos Santos. Además, argentino, imagínense, argentino cheto a morir, porque tenía hasta chofer propio cuando era chico, termina casándose con una May dos Santos. Bueno, y este hombre tan flexible y tan creativo inventa las terapias mamut. Las terapias mamut, o sea, ¿cómo haces para trabajar con 30.000 tipos, ¿no? Entonces, lo que hacen es, convocan a estadios de a 500 a los guerrilleros, a los que lucharon por la liberación de Nicaragua, y cada uno pasa al frente, entrega su fusil y en el micrófono le habla al fusil y se despide de él. Y lo lograron. O sea, después vino un desastre ahora, pero digo, pero digo, lograron que esos guerrilleros se convirtieran en personas no guerrilleras, digamos. El otro ejemplo que me parece muy valioso también, porque también esto tiene que ver con una ética, de decir, ¿no? O sea, ¿qué haces? Cuando fue el terremoto de Colombia, tuvieron que cambiar el plan de estudios de la carrera de psicología, porque nadie sabía qué corno hacer. Porque todo será la cabeza clásica, ¿no? Consultorio, analizar esto, ¿no? Sedentario. Bueno, el otro ejemplo muy interesante es Médicos Sin Fronteras en África. En África, en muchos lugares donde hay movimientos guerrilleros, es una práctica común que también la hicieron las FARC de reclutar niños. Cuando se hizo el proceso de paz, lo primero que hicieron las FARC fue devolver a los niños. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta es la historia normal de un niño viviendo en comunidades rurales. Aparece de tardecita la guerrilla y te lleva para sus cuadros. Porque además, esto está en una película maravillosa de Médicos Sin Fronteras que se llama Invisibles, que cuando yo la vi acá y la gente se paraba y se iba porque no aguantaba, porque el niño no tiene idea de muerte. Entonces van primero en la fila y la película muestra los campos de batalla llenos de niños muertos porque lo ponen delante, ¿no? Entonces, sí, por eso, la gente se paraba y se iba. Bueno, y entonces, ¿qué inventaron los tipos? Armar en distancias, pensado estratégicamente de modo que sean distancias recorribles a pie, campamentos para que el niño, cuando oscurece, pueda ir a dormir al campamento, los varoncitos. Entonces, está bárbaro, fantástico, en el sentido que resolviste un problema debido a muerte, ¿no? ¿Y ese tiempo ahí? Y entonces ahí es lo que me parece lo esencial de esta idea de clínica móvil, de decir, donde hay ¿no? Así como el río va por los rincones, ¿no? El agua se corre por, bueno, ¿dónde puedo hacer una acción de salud mental? Entonces ellos inventaron las singing therapies, las terapias por el canto. África es un continente musical, entonces, y a su vez son 70 gurises en cada campamento. Entonces lo que ellos hacen es, se representa una escena traumática, elegida por los chiquitos, eligen dos o tres, ¿no? A ver, la escena traumática, en el momento en que vienen, se lo llevan, o que lo obligaron, ¿no? Uno que volvió y lo habían obligado a matar a su hermanito, bla, 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 ta. Entonces, esos dos o tres psicodramas, ¿no? Representan la escena. Pero los 68 restantes acompañan con el canto. Y entonces vino la guerrilla. Y entonces vino la guerrilla y me llevaron. Y me llevaron. ¿Entendés? Maravilloso. O sea, ¿cómo le haces terapia? A 70 en una cuestión donde no es decorativo. No es decorativo. O sea, acá me parece que una de las cosas más importantes de todos estos movimientos y todo es la salud mental en los lugares clave. ¿No? Yo trabajo todo el tiempo con INAU, con CAIF, con Hogares 24 horas, por lo cual no atiendo más en consultorio, porque, a ver, a mi marido no me lleva a cenar. Bueno, mija. ¡Ah! Cambié de marido, matate. Ya está. Claro, porque, ¿no? O sea, te quiero decir que, o sea, lo que quiero decir es que, a ver, la psicoterapia, yo he enseñado, formado terapeutas de hace 35 años, y es un recurso muy valioso, pero no nos olvidemos que primero que nada, estamos al servicio de la comunidad y de los grandes males.
O sea, a mí me parece mucho más valiosa esa hora que usa el terapeuta en la carpa de Médicos Sin Fronteras que algo para esto, ¿no? Yo, tú, tu problema, una persona. Que por supuesto puede generar muchos otros problemas. Bueno, entonces, lo que un poco les decía Chino y Joaquín, yo digo, les voy a contar un poco cómo empieza este asunto de intervención en crisis y del trabajo, las terapias focales, yo qué sé. Como les contaba hoy, bueno, yo empecé a trabajar como docente después de la dictadura, pero estudié en dictadura. Me recibí en el 78, entré en el 73. Entonces, ¿qué pasaba? En dictadura estaba prohibido reunirse. Nosotros teníamos encuentros secretos con docentes que nos recibían a escondidas en sus consultorios y hacíamos grupo de estudio, que era sentarse a leer y discutir materiales, pero nada, ni evaluación, ni práctica clínica, ni nada que se te parezca, porque estaba prohibido. Entonces, bueno, de alguna manera los que nos recibimos buscamos, bueno, ¿dónde puedo hacer algo por alguien? Y en aquel momento era bastante posible, digamos, ¿no? Trabajar en los hospitales. Entonces, bueno, como mucha otra gente, nos pusimos a trabajar en el hospital, en este caso en el clínicas, con embarazadas, en este caso, no es, en este caso con embarazadas de alto riesgo. Embarazada de alto riesgo quiere decir, te podés morir vos o el nene en cualquier minuto, ¿no? Pero claro, nosotros no habíamos tenido oportunidad de formarnos. Entonces, la única formación que teníamos era la que habíamos vivido nosotros con nuestros propios terapeutas, ¿no? Que era divino, porque cuando estábamos estudiando, che, ¿empezaste terapia? Sí. Ay, ¿cómo estás? Ay, hecho mierda. Ay, yo también. Entonces, estar hecho mierda era lo que tenía que ser, ¿no? Yo me acuerdo que hacía terapia de apoyo y me odiábamos. Me decía, yo estaba bárbaro. Me decía, no, no, eso no sirve para nada. Tenés que estar hecho mierda, ¿viste? No, no sirve para nada. Bueno, estábamos todos hechos mierda porque era eso, rascar. ¿Viste? Decir, ay, no, porque a mí no me quieren. Bueno, ¿qué haces tú para que no te quieran, no? Siempre, no, yo estoy contentísima. Bueno, dijiste que no pudiste dormir de angustia, ¿no? O sea, la bulldozer, los mecanismos de defensa, la negación. Bueno, entonces, no, porque me distraes y los distraes. Quédate quietito. Entonces, yo daba clases sobre percepción, así que lo aplico. Bueno, lo que somos mamíferos, lo que se mueve, distrae. Es el predador. Bueno, el depredador, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a trabajar en el hospital sin ninguna formación, porque de verdad no era un tema de que no quiero, es que no se podía, no había dónde formarse. Y empezamos a hacer con estas pacientes de embarazos de alto riesgo lo que hacían nuestros terapeutas con nosotros. Todo va a estar bárbaro. Bueno, usted tiene un embarazo de riesgo, el niño puede morir y usted también, ¿no? Y entonces para nosotros parecía maravilloso. Nos sentíamos así, felices, ¿no? Qué bien lo que estamos haciendo, que era el universo conocido, ¿no? Para nosotros. Bueno, y un día, bueno, que hacía 6 meses que estábamos trabajando, un médico, un ginecólogo dice, yo la verdad que pensaba que esto de los psicólogos era pura cháchara, pero veo que produce un efecto. Nosotros, un efecto. Claro, dice, sí, todas con ustedes, todas entran sonriendo y todas salen llorando. Chan. Y dejamos de trabajar. Pues dijimos, ¿qué estamos haciendo? Haciendo puré a la gente, ¿viste? Bueno, entonces ahí nos pusimos a buscar y ahí encontramos en Buenos Aires Fiorini, ¿no? Un tipo brillante, brillante, el tipo de los 27 años, es un libro que tiene 30 ediciones, que sigue siendo absolutamente vigente, murió con 84 hace 2 o 3 años, brillante, y era alumno, justamente se había formado con Goldberg, y planteaba todo esto, ¿no? O sea, planteaba justamente, ¿no? El tema de la intervención, digamos, el concepto de situación. O sea, el concepto de situación, ¿no? Un poco aquello de para que Ortega Gasset, cuando yo soy yo y mis circunstancias, sí, pero más allá que yo soy yo y mi, ¿no? Un poco más el contexto se convierte en texto, ¿no? O sea, que esto vos invocabas a las figuras pioneras. Franz Fanon, fue en los años 50 psiquiatra de las Martinicas, de Martinica, en las Antillas, y negro. Y él, cuando descubre que es negro, porque en realidad en las Antillas todos eran negros, entonces estaba bárbaro, pero va a Francia y descubre que es un negro de mierda, ¿no? O sea, claro que no era el doctor, era nada, ¿no? El cubanito, ¿viste? Claro. Entonces ahí él es el primero y él es el ideólogo de todos los movimientos revolucionarios de América y de Palestina. Él es el ideólogo más importante de Palestina y su hijo y su esposa han trabajado siempre por Palestina. Este,
él fue el primero que plantea en los años 50 que el sufrimiento no necesariamente tiene que ver con una psicopatología o con fallas cerebrales, como puede ser la depresión endógena, sino con tus circunstancias de vida. Entonces él dice, el esclavo sufre porque es esclavo, no porque la mamá no le dio la teta. ¿Ah? Pero esto es un paradigma muy importante, que es el concepto de que no todo es atrás y adentro, que es la idea básica, digamos, ¿no? Del psicoanálisis también, sino que también es afuera y adelante, que también es tu proyecto de vida y que también es lo que está pasando afuera. Cuando se acuerdan en los Andes, cuando cayó el avión, ¿no? Y se comieron a sus amigos y familiares, cuando volvieron, yo qué sé, 2 meses, yo estaba en un bar y a espaldas mías estaba Carlitos Páez. Y a todos, por supuesto, gente de plata, lo metieron a todo de terapia de cabeza, ¿no? Y Carlitos, muy sorprendido, le decía a su interlocutor, dice, sí, porque yo le cuento a mi terapeuta lo que nos pasó y él dice, no, y ella dice, no, no, lo único que importa es cómo te llevabas con tu mamá cuando eras chico. A ver, se comió al amigo, ¿viste? En fin, ¿no? Entonces, digo, esto es como muy importante el posicionamiento ético, profesional, identitario, de decir, bueno, vamos a hablar solo de lo que la gente le pasa en su mundo interno, que está muy bien, pero también vamos a mirar y pensar en lo que le pasa en la vida, ¿no? Y eso nos va a posicionar. Y les voy a contar otro ejemplo, que es, en un momento, AUDEP hace una jornada que se llama Más allá del consultorio, justamente para pensar estas cosas hace unos años, que era solo talleres, que era el mensaje, todos podemos opinar, todos, bueno. Pero había una visitante extranjera, por cortesía le dan una conferencia, 200 personas, una chilena, y entonces ella empieza a contar que le llega una pareja, porque ella es experta en duelo, para que los ayude a hacer su duelo. Ella está embarazada, la muchacha, el bebé tiene una cardiopatía y le dijeron que el bebé no va a vivir. Está embarazada. Y ella empieza a trabajar el duelo por el niño, estando embarazada. Que con los dos. El tipo se ve que un poco más lúcido, menos obediente, se fue al diablo, ella siguió. Nace el niño y desobedientemente no se muere. Y aparece, justo coincide con la visita de un hiperexperto, ¿no? Que está especializado en cirugía de este tipo de problema, que va a venir en la semana que viene. Y entonces ella, esta paciente la tenía en análisis 2 o 3 veces por semana, dice, bueno, y nos pusimos a navegar y a explorar su deseo de operar al niño. A ver, navegar y explorar lleva tiempo. ¿No? El tipo se iba, era una oportunidad única. Pero además, ¿qué estás diciendo? Porque después queda todo en ella, y el marido, ¿no? Y las posibilidades reales, ¿no? Bueno, y, y bueno, y ella finalmente lo opera y deja de venir. A lo cual esta mujer dijo, bueno, y yo respeté su deseo de no analizarse y no la llamé. A esa altura todos se la querían comer con papas fritas, yo más. ¿No? La gente me decía, tranquila, tranquila. Yo me quería matar, ¿no? Bueno, y se la vi años después con un niño, o sea que sobrevivió. Todos le dimos tal palo, y yo, número uno, a ver, primera cosa, ¿no? La subjetividad sobre la realidad. O sea, que vos pienses que el nene se va a morir, no se murió. Segundo, la subjetividad digamos, como la mimetización, diría, con tu percepción del mundo por encima también de los datos reales. Las investigaciones muestran que hay 50% de error en este diagnóstico prenatal de que no va a vivir, incluso Uruguay, con excelentes neurocardiólogos como Canesa, ¿no? Y a su vez también muestra de que el duelo anticipado destruye el apego. O sea que si el niño no muere, y les podría contar 1000 anécdotas de los años que trabajé en Pereira, muere el apego. O sea, se destruye la vida, el vínculo para siempre, porque es como una cuestión de conservación. Chac, cerré, se murió. ¿No? Claro, que se va a morir. Esa es la diferencia, que se va a morir, que se puede, todos nos podemos morir. O sea, tampoco es la cuestión de decir, el nene está divino, no, el nene está enfermo, tiene un problema, pero se va a morir es el duelo anticipado. Entonces estoy generando un cuadro destructivo, ¿m? ¿Por qué? Porque solo es la subjetividad y la realidad no importa. Y también este tema del encuadre disponible, ¿no? Cuando ella no, bueno, ni que hablar el tema de la realidad real, de que el experto se iba, ¿no? Y también esto de que ella, cuando dijo no lo llamé,
todo el mundo la quería matar. Porque les pareció a todo el mundo absolutamente inhumano, pero bueno, no, porque es el encuadre. No era su hora de sesión, ¿no? No era su hora de sesión. Bueno, pobre mujer, le dijimos tanta cosa que se recontra deprimió. Dijo que a partir de ahí había revisado toda su práctica, así que debe haber maldecido venir a Uruguay. Pero lo que quiero decir es que esto es un tema de paradigmas, ¿no? Es un tema de cómo nos posicionamos y de poder tener claro que un poco se llama, dice, bueno, la frase es ¿qué terapia para quién? O sea, que las personas precisan de nosotros distintas cosas. Y que el que tiene, a ver, ¿no? 5 veces canceló su casamiento el último día. No logra ver el sol, aunque haya sol radiante. Obvio que precisa un trabajo sobre sí y su subjetividad y su historia y su yo qué sé. Pero al que tiene un bebé con una cardiopatía, ¿no? Que va a requerir 1000 intervenciones, que se le puede morir en cualquier momento, ¿no? O sea, ese requiere otra cosa. ¿Ah? Y entonces ahí viene, ¿no? Así como, bueno, por suerte aprendimos a trabajar. Cuando hicimos todo esto y volvimos a trabajar en el hospital, decíamos, horario de atención, el cartel decía, atención psicológica, o tanto, 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 dice, venga que no la vamos a hacer llorar. Con lo cual los médicos se siguieron riendo de nosotros, pero bueno, venga que lo vamos a ayudar. Pero lo que quiero decir es que esto es muy importante. Me estaba acordando, me he olvidado hace 1000 años, y me acordé hoy de mañana, de una vuelta, una mujer se le muere un bebito muerte súbita, y alguien la manda a terapia, ¿no? Entonces, si uno tiene la idea de que la terapia es para la psicopatología y para lo crónico, o sea, para los problemas que tenés siempre, ¿qué pasa? Pasa lo que pasó acá. Ella fue, le contó, la persona le hizo una cantidad de preguntas que a mi modo de ver tampoco tenía por qué haberle hecho en ese momento, ¿no? Que otras cosas no andaban y esta señora tenía una fobia a las cucarachas. Y la psicóloga le dice, bueno, que cuando termine su duelo vuelva y ven la fobia a las cucarachas. Ahí a uno le viene eso, el instinto asesino y todo lo demás, ¿no? O sea, a ver, esto se llama omisión de asistencia, pero tiene que ver con cómo nos posicionamos como psicólogos. Si como psicólogos, pero fíjense que el Consejo Mundial de Psicoterapia define la psicoterapia como la ciencia de la subjetividad. Además, y de la realidad que te hace sufrir. O sea, y de los sufrimientos que te produce la realidad, que son subjetivos también, sí. El Consejo Mundial de Psicoterapia. ¿No? O sea, fíjense, la ciencia de la subjetividad. Está claro que la subjetividad es nuestra especialidad. Pero eso no implica que la realidad y sus daños subjetivos, digamos, no sea también nuestra especialidad. ¿Ah? Entonces, me parece bueno. El caso que yo le propuse a Chino para que conversáramos entre todos, porque me parece que, digamos, como que muestra muy bien, nos permite muy bien dilucidar qué es crisis, qué no es crisis, yo qué sé, es lo del otro día que pasó con la nena esta Luna, que la mató el papá. Lo que sabemos es que este hombre, militar, sargento o algo más, no me acuerdo, coronel, bueno, un militar alto, grande, a esta altura como 58 años, se va hace 15 en misión al Congo. Ahí genera una relación extramatrimonial con una persona local, tienen una hija. Esta señora, antes de que él se vaya, él se vuelve 3 años, con la niñita tiene 3 años, esta señora pide a Naciones Unidas un ADN, confirman que la niña es hija de él y cuando se va le da la tenencia, ¿no? Esta es una de las cosas también, ¿no? Ahí de vuelta a Fanon, que uno tiene que tener una mirada sociopolítica de esto. Porque si me decís eso en Positos, ¿viste? La abandonó. Si me decís eso en África, seguramente le aseguró la supervivencia física, ¿no? Y una de las cosas que decían era no estableció contacto. Pero ahí también tiene que ver con saber y con entender que en las madres que se desprenden, esto es un tema muy, muy dejado de lado. Hay solo un libro sobre madres que se desprenden de sus hijos, Eva Giberti, Madres Excluidas. Después manejate. Y una de las cosas, y hay una investigación hecha acá en el Pereira, y una de las cosas que sabemos es que es tan insoportable que la mente, chac, como vieron como el lagarto corta la cola, ¿no? Es como no sucedió. No se soporta tener un hijo vivo en otro lugar y no hay, o sea,
es como que se aborta el duelo, digamos, ¿no? O sea, es como un mecanismo radical. De hecho, yo que ya le digo, trabajo en INAU, cuando le saca a la justicia, le saca a un bebé, la patria potestad a un niño, inmediatamente las mujeres se embarazan, con lo cual todo el mundo se recalienta porque si mejor, porque si no se mata. ¿No? O sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos mataríamos o mataríamos? Sin duda. Bueno. Entonces, esta niña viene para Uruguay, es criada por este hombre y su nueva pareja, o su pareja uruguaya, la Cenicienta, totalmente la Cenicienta. Ella tenía un trato diferencial, fíjense, ¿no? O sea, los otros son blancos, ella es negra, pero aparte está el tema de que es la hija adúltera, digamos, ¿no? Es bastarda. Entonces, esto le preguntaron específicamente a la directora de INAU y el trato era diferencial, ¿no? Había muchas situaciones de violencia de ambos padres. La Cenicienta, tal cual, hacia ella, por lo cual se hace una intervención, interviene INAU. Esta nena pide ayuda en INAU, incluso está internada un tiempo en INAU, ella se autointerna en INAU, buscando protección. Se hacen una serie de medidas, se establecen medidas de alejamiento a ver, hay como un mandato que está muy bien en principio, pero después en los hechos no funciona tan bien, que es tratar de que o sea, esto de los derechos del niño, que es vivir en familia. Pero que hay familia que más vale perderla que encontrarla, ¿no? Bueno, entonces siempre se trata, se hace todo lo posible para restituir, se hizo un intento, no funcionó y se iba a decidir qué hacer si finalmente estaba con restricción, ¿no? Con orden de restricción no se pueden acercar, la nena estaba con un otro familiar. Y entonces, ese día que pasó esto, le llega de mañana el comunicado de que no va a ser posible restablecer la relación con la niña, que pierden definitivamente la patria potestad, ¿no? Esto ocurre en la tarde, la nena está esperando en una de estas clínicas, vieron que tienen psicomotricistas, fonoaudiólogo, papá, 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 en la sala de espera, el papá viene, este hombre, y le dice que se vaya, ella no se quiere ir con él, y él sale de vuelta, entra con un arma, la mata y se mata. O sea, él no muere inmediatamente, pero se pega un tiro en la cabeza, por lo cual digo, se genera una muerte cerebral porque pierde casi toda la sangre, ¿no? Ahí en la sala de espera. Viene la ambulancia, lo llevan, lo internan, pero a las pocas horas muere. ¿No? Entonces, a mí me parece una situación bien interesante. Bueno, obviamente que en general me llaman para estas cosas, se ve que lo resolvieron de otra manera, pero por suerte, porque es muy, muy duro trabajar con esto, pero lo que quiero decir es que me parece súper interesante para podermos pensar juntos qué es crisis, qué es patología, o sea, qué es lo más de lo mismo, qué es un hecho, un golpe, ¿no? De la vida, un rayo que cae en un cielo sereno, ¿m? Y quiénes son los destinatarios de nuestra intervención. Y esto de quiénes son y desde dónde hacemos la intervención es muy importante, porque somos ciudadanos, estamos atravesados por los mismos paradigmas que cualquiera. Entonces, a ver, hace unos años cruza la carretera, la calle, en la Rambla de Piriápolis, una señora, enero, con su hija adolescente, viene una moto a todo lo que da, la mujer ve que no va a parar y la empuja la gurisa para adelante, con la cual la salva, pero la moto se la lleva puesta a ella. La chiquilina era socia del Círculo Católico. Inmediatamente establecen un dispositivo de ayuda, muy bien hecho, para ella, para la gurisa. Pero ellos tenían, viviendo con ellos, una señora que era como de la familia, ¿no? Como una hermana para estas empleadas de 40, en mi casa una señora que era 43 años, de la familia, una señora que estuvo toda la familia, que crió a la mamá de la muchacha, que crió a la muchacha, yo qué sé, y esta señora nadie pensó en ayudarla, la señora no pudo soportar la angustia de no tener a su compañera, digamos, ¿no? De camino, que era la señora, de no poder sentir que no podía sostener a la gurisa y se va, con lo cual la gurisa pierde sus dos madres y la señora queda sin ayuda porque era empleada. Digo, lo que quiero decir es que si a nosotros nos preguntan, así vienen, ¿no? Telenoche y te dice, ¿usted piensa que todos tienen derecho a la salud mental? Por supuesto. Pero cuando vienen los hechos, estamos atravesados. Mirta Legrand, ¿no? El almuerzo de Mirta Legrand, fíjense. O sea, todo el tiempo está la mucama ahí, ¿no? Si a Mirta Legrand la sacan sin cabeza, al minuto el camarógrafo está echado, pero la mucama aparece todo el tiempo sin cabeza. Y no nos parece mal. Y la mucama no opina.
Y cuando estuvo Tabaré Vázquez, que era candidato presidencial socialista, la mucama no preguntó. Y si hubiera preguntado, se infarta. Primero la Mirta Legrand, obvio. Pero muchos más se hubieran infartado, porque no se espera que la mucama hable. Entonces, ¿somos todos iguales? Sí. ¿Todos tenemos derecho? Sí. Minga. Lo tenés naturalizado. O sea, entonces también es muy importante cuando nos posicionamos en las intervenciones de que siempre se habla, bueno, uno para hacer intervenciones tiene que tener su propia terapia. Sí, y también su análisis de paradigmas. Si yo voy, su análisis de paradigmas, de decir que estoy, si yo voy a trabajar con madres adolescentes y pienso que es lo peor que le podría pasar, mejor tortas fritas. Haces una torta, una cantidad de plata vendiendo torta frita y no le haces daño a nadie. ¿Tá? Entonces, esto es muy importante. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el lugar ecológico que tiene que ver con clínica móvil? ¿No? O sea, ¿cuál es el lugar ecológico, natural para intervenir? Y desde dónde, de mí también. Y acá hay una cosa muy importante, que es lo que le decía hoy Joaquín con lo sedentario. ¿Me quedo a esperar a que me llamen? Me quedo a esperar, ¿no? A que alguien me venga a buscar o voy. Entonces, y acá hay una diferencia radical en la intervención en crisis versus la psicoterapia. En la psicoterapia no voy porque es su vida, porque es revolver su ropero y tiene que poderlo, o sea, tiene que quererlo. ¿Saben qué? Se considera que la terapia fondo, 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 revolver toda la polenta, la precisa 3% de la población, la quiere 1%. Entonces ahí no voy. No voy. Pero cuando hay una situación de crisis, que todo el mundo queda con las patas para arriba, que el yo se te va al diablo, de que no podés funcionar, no podés pedir ni un vaso de agua, voy, pero voy con cabeza de planificación, voy con cabeza de, justamente, ¿no? De focalización, de decir, bueno, ahí los nenes, todos los nenes que estaban ahí tenían problemas de aprendizaje. Obvio que acá, olvídate, ¿qué me importa tener dislexia? A ver, si te acaban de matar a tu compañerita delante, el tipo un charco de sangre delante tuyo. Entonces, de ahí, por eso, entonces, este tema de lo focal y este tema de intervención en crisis viene, por eso cito a Fanon, de una conciencia que viene mucho de la psicología social argentina también, de que no todo lo que nos pasa es psicopatología, no todos los sufrimientos son psicopatología, no todos tienen que ver con nuestro pasado, nuestra historia personal familiar, tienen que ver con hechos de la vida. ¿Tá? Bueno, entonces voy a preguntar, ¿con quién habría que...? Primera cosa, voy a preguntarles lo del hombre, ¿no? Este hombre. Hay un hecho real, él ese día pierde a su hija. ¿Es crisis o es patología? Sí, pero ¿es crisis o es patología? Claro, o sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es estructura o circunstancia, ¿no? O sea, yo tengo un dolor de cabeza. Entonces, puede ser que cambié de almohada, tengo el cogote torcido, puede ser que tengo migraña, que está, siempre tengo migraña, pero también puede ser un derrame cerebral o también puede ser un tumor. Entonces, en el derrame cerebral tengo 5 minutos. En 5 minutos el cerebro se muere. Tengo que salir corriendo. Es un hecho, ¡boom!, de golpe. En cambio, el tumor, cuando aparece, hace 10 años que está. Y si salgo corriendo, hago un desastre. Porque tengo que evaluar bien, hacer, ¿no?, resonancia, tomografía, coordinar el equipo de neurocirugía, bla, bla, bla. Entonces, esta pregunta es capital. ¿Estructura o circunstancia? ¿Lo de siempre, lo que está, lo que estaba, lo que va a estar? ¿O la reacción humana y universal a un golpe brutal de la vida? Ojo, no que subieron los tomates. Golpe brutal. Sí, por eso yo dije la Cenicienta. Lo dije, la Cenicienta. ¿Está bien? Por eso, la madre parece que ayudaba es la hijastra, ¿no? Es la hijastra producto, sí, pero es la hijastra producto de una infidelidad, era una relación paralela que él tenía. Agregarle todo lo demás, sí, pero no, no, no con tanto entusiasmo. Ah, bueno, ahí ya tenemos, ahora, y esta es otra cosa, que no es solo lo individual, ¿no? Acá estamos hablando, este vínculo. ¿Esto es una crisis en el vínculo de la nena con su padre o esto es crónico? Claramente crónico. ¿Y esto es sano o es patológico? Claramente, ¿entienden? Estructura o circunstancia. Esto es para intervención en crisis, o sea, la relación de ella con su familia.
No, no. Al contrario, crisis, salir corriendo, crónico, parar y pensar. ¿Qué fue lo que se hizo? O sea, ojo, miren que fue intervenida y digamos que se trabajó bien, pero bueno, ¿no? Acá se agregan otras cosas, que es el sedimento que le deja a la gente la experiencia de Congo. Yo no sé mucho de eso, pero tengo compañeras que han tenido pacientes que quedan, pero destruidos, destruidos de, por ejemplo, jugar a la pelota con la cabeza del enemigo habitual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entramos en la tercera categoría que entra en escena acá el amigo, que es trauma, de estrés postraumático, ¿no? Pero bueno. Ahora, claramente en la relación, la nena y su papá y su madrastra secundariamente, esto no es crisis, esto es crónico, esto es estructura, es una estructura patológica de vínculo. Bien. ¿Y en lo demás? El que la mató, la pregunta es esta, matarla. ¿Fue producto de la crisis de que le dijeron no va más o fue producto de una cosa crónica, estructural? Ahí hablaríamos más de una cuestión, está bien, digo, como de un estrés postraumático, lo que sea, pero de cualquier forma es algo que no, o sea, me gusta este caso porque hay un hecho doloroso, te sacan a tu hijo, pero un criterio fundamental para definir si algo es crisis o es crónico es la proporción entre la reacción y el estímulo. Cuando a Fito Páez, el papá, la mamá murió cuando él tenía 8 meses y lo crió su abuela. Cuando él tenía 23 años, estaba de gira en Río y le avisan que la abuela había sido asesinada. Rompió todo el cuarto. Y vos decís, más bien, pero no es un loco de la guerra. O sea, digo porque es alguien que conocemos, ¿no? Es alguien que conocemos. Entonces, es proporcionado. ¿No? Por supuesto, después pagó todo y todo, pero la desesperación, además la tortura, o sea, fue una cosa espantosa, ¿no? No es que murió porque la pisó un auto, ¿no? O sea, bueno, eso por un lado. Pero a su vez, Luis Suárez, que también sabemos que no es un loco de la guerra, sin embargo, cuando se masticó al otro, al jugador, seguro que el otro le dijo una guarangada, obvio, pero la guarangada no amerita, entonces ahí ya tenés crónico. Y el Luisito se comió 3 años de terapia, 3 años, para 3 mordidas, ¿no? Para 3 mordidas. No, no, pero él ahora es muy interesante. Yo tengo una secuencia de fotos de cómo fue evolucionando. Primero, después se rompía la camiseta, simbólico, ¿no? Igual físico, pero simbólico. Sí. Después se ponía a llorar y ahora, por ejemplo, cuando pasó que él le ganó desde el cuadro de Real Madrid a Barcelona, donde lo habían echado por teléfono, cuando lo ganó, lo llama el técnico y le hace así. Es un nivel de simbolización, en vez de ir a masticarse al técnico, que hubiera estado un poco más justificado, ¿no? Pero quiero decir, fíjense, o sea, lo crónico requiere psicoterapia. Solo se resuelve, si es que se resuelve, con psicoterapia. Pero Luis tuvo esos 3 años. El tema es que en las situaciones de crisis estamos o sea, al borde del precipicio, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, está claro que lo del papá no es crisis. O sea, por más que hay un detonante, es tan desproporcionado, que esto es claramente patología. Claramente patología. Bien. Ahora, bueno, la nena murió inmediatamente, ¿no? Pero para los demás, ¿es crisis o es crónico? ¿Y quiénes son los demás? ¿A quiénes ayudaríamos con una intervención en crisis acá? A los niños que estaban allí, a las trabajadoras de la clínica, incluida la limpiadora. Yo cuando voy a trabajar a instituciones, a que hago capacitaciones, si no va la cocinera y la limpiadora, yo no voy. Por esto que estamos diciendo, ¿no? Me acuerdo una vez, ¿eh? Claro, pero además son personas. Me acuerdo una vez, iba pasando por delante del Pereira, Pérez Escremini, ¿no? El lugar de cáncer de niños, y bueno, nos pusimos a conversar con el cuidacoche y dice, yo iba con la túnica en la mano, me dice, ustedes sufren mucho en su trabajo, pero conversan entre ustedes, tienen clases, tienen gente que les diga qué hacer, yo veo que a veces traen sándwiches. Yo veo a los niños cuando entran el primer día y todos los días hasta que no vienen más, pero no tengo con quién hablar de esto. Bueno,
Para mí fue ese día me avivé que dije, a ver, hay algo que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso, incluida la limpiadora, incluido las familias de los niños, quizá con intervenciones distintas, porque, reitero, tres balazos, se pega la cabeza, charco de sangre. Los nenes, ¿es solo crisis o también es trauma? Trauma también. ¿No? O sea, no toda crisis tiene un efecto traumático, pero esto, el nivel de intensidad sensorial, o sea, se separan tus padres, está. El día que se fue tu papá es horrible, sí, pero no es esto, no es que, no, no, o sea, esto hay un tema perceptivo. ¿Cómo haces para borrarte los ojos, no? Cuando fue el tornado de Dolores, hubo la gente que trabaja en MDR, fueron 2 meses después porque la gente no podía dormir. Duró 4 minutos, pero seguían oyendo el ruido. Hicieron una intervención colectiva, ¿no? O sea que, digo, además acá se suman en los chiquilines que estaban, no en los padres. ¿Ven la diferencia? No en los padres, no en los técnicos que no estaban ahí, ¿no? De repente la psicomotricista que ese día no estaba, ¿no? Eso es crisis, pero para los que estaban ahí, además, es trauma. Y requiere otro abordaje, además de intervención en crisis. La percepción que más apareció, más que las visuales o las auditivas, fue los balazos. La sensación de calor previa y el olor a humedad previa al tornado. Ah, yo me hablabas de esto. Yo pensé que el calor previo a que lo mate, no. En Dolores. Mirá. O sea, ese te reabre. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, dijimos los niños, los padres, los técnicos, todas las personas que trabajan allí. ¿Quién más? Sus compañeras. Ella no estaba en INAU. Ella en un momento pidió ayuda en INAU. Pero aunque estuviera, bueno, si hubiera estado en un hogar 24 horas, ni que hablar. Pero, ¿quién más? La mujer, la familia de él, ¿no? ¿Quién más? ¿Los docentes de qué? Sí, dijimos los técnicos, los de ahí del centro. Pero ¿quién más? ¿Y la madre? ¿Y eso? Hablan del más allá, del más allá. La madre, ahora, en la madre se cruzan cosas, ¿no? Porque es madrastra. Uno diría, no solo es intervención en crisis. Entonces también, esta es la diferencia entre intervención en crisis, primera ayuda, primeras 6 semanas, vamos con todo, vamos, porque se va toda la miércoles, a terapia de crisis. O sea, esta señora, que también participó de maltratar a la nena, está bien, no la mató, pero de alguna manera acompañó, ¿no? Que de algún modo sí o sí tenía sentimientos encontrados con esta chiquilina, ¿no? Producto de un adulterio, que se la encajan en su casa sin comerla ni beberla, ¿no? Bueno, tenía uno o dos hijos más. Hay creo que dos hijos más. Esta señora requiere intervención en crisis, pero terapia de crisis, porque acá hay cosas más allá. En las situaciones de crisis todos reaccionamos igual en el principio, pero después hay cosas que se te enganchan, a unos sí y a otros no. Mencionamos a los otros hermanos. Prioridad total. Imagínense los niños que conviven con esta nena, pero ¿en relación a qué? ¿Solo a la muerte de ella? ¿A perder a su padre? Bueno o malo, pero es su padre. Que además se suicida de vuelta, no es que lo pisó un auto. ¿No? Y además mata a la hermana, exactamente, ¿no? Que también esto nos plantea como psicólogos, digamos, el tema de que la elaboración, que es lo que es nuestro caballito de batalla, no todo es elaborable, hay cosas que no son elaborables. No son elaborables. O sea, un segundito. Cuando fue el tsunami asiático, ¿se acuerdan que murieron 300.000 personas? Muchísimas asociaciones terapéuticas de distintas líneas fueron a ayudar, todas fracasaron, porque la gente decía, no puedo hablar, no puedo pensar. La única manera de sobrevivir es pensar que esto, creer que no sucedió. ¿No?
Vos sabés que un poco pensando en este caso, uno puede pensar cuál es el lugar de esta niña que fue asesinada, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué lugar tenía en el diagrama vital? Porque uno tiene que pensar a veces, y esto es una cosa que yo la aprendí directamente del viejo Pillon, ¿no? Pillon decía, en el diagrama familiar siempre hay espacios para diferentes lugares. Ahora, ¿qué lugar ocupaba esta niña? ¿Qué lugar ocupaba esta niña para la cabecita del padre que la ejecutó y que se termina ejecutando a sí mismo? ¿Cuál es el destino de que ambos terminan en cero? ¿No? O sea, fíjate vos, son preguntas que uno se hace, pero la gente que queda viva se hace esa pregunta. ¿Por qué? ¿El porqué de esto? Es una pregunta infinita, infinita para todos aquellos que percibieron y perciben el dolor y que además están incluidos dentro del dolor sufriente de todos. La niña percibió algo de que no quería ir con el padre. Esa percepción era la percepción que ella tenía de que iba a morir, de que iba a transformarse en un cero, del problema al cero. Ahora, el cero lo que ocasiona es un vacío y eso es una angustia inconmensurable que para los que quedan vivos es brutal. Entonces, toda la estrategia clínica de intervención tiene que venir hacia aquellos que quedaron frente a ese vacío y frente a la exposición de un tamaño, de una violencia desmedida, ¿no? Acá también, Qué sueño, Bastián. más allá, ¿qué dijo? ¿Eh? ¿Habló del más allá? Despertándote que ya deben estar para venir a buscar. ¿Qué dijo? Dale, dale. Bueno, bueno, que hable ahora o calle para siempre. Dale. Eh, no, pero no es para mí, pero después hasta 10:30 seguimos, ¿no? O hasta las 10:15. Ok, bien. Entonces, acá también se plantea una enorme diferencia entre terapia e intervención en crisis, que es deconstruir o construir. Todo esto que plantea Joaquín, que por supuesto es más que válido, es, sí, pasado mañana. Primero tengo que juntar los pedazos. En lo que estábamos diciendo de quién, sobre quién intervenir, nos estamos olvidando de alguien muy importante. La nena iba a la escuela. La nena estaba en quinto de escuela. Esto claramente lo toma Escuelas Disfrutables, que es un equipo móvil de intervención en crisis que tiene primaria, ¿no? O sea, pero digo porque justamente es moverse de esa cabeza yo-tú consultorio, ¿no? Es decir, es una mirada como de dron, de decir, bueno, ¿dónde salpicó la piedra, ¿no? Y estos niños, imagínense, ¿no? Lo que significa para estos niños el tema de que un padre mata a su hija. No es solo la compañerita que muere, los compañeros de escuela. Entonces, esto es un trabajo con los compañeros de ella, con la escuela, con los padres de la escuela, porque esto también tiene, y por supuesto con las maestras, pero digo, porque esto también tiene que ver con otra cosa, que es que muchas de nuestras intervenciones tienen un componente también que tiene que ver con prevención en salud mental, que es cómo van a manejar las familias esto del duelo. ¿Van a decir, no van a decir? Bueno, exacto. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿no? Uno diría, bueno, ya dijimos, ¿a quiénes? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los lugares para intervenir con todos estos, con los hermanitos, con la mamá, con los compañeros de escuela? ¿Cuál es el lugar natural? ¿Cuáles son los lugares naturales para intervenir? No puedo llegar en un ovni y decir, hola. Con los compañeros de escuela, yo ya dije, escuelas disfrutables. ¿Eh? Liceo no. La escuela, escuelas disfrutables, que es un equipo para esto. Bien. ¿Eh? ¿Con la mamá? ¿Madrastra? ¿Cuál es el lugar natural? ¿Mm? ¿Qué? No, bueno, no el lugar físico. El lugar en el sentido no, no su casa. ¿Desde dónde intervenir? Desde el servicio de salud. O sea, así como les cuento, Círculo Católico va a buscar a esta nena que la mamá murió por salvarla, o sea, su mutualista tiene que ir a buscarla y ofrecerle, en este caso, una primera ayuda, pero básicamente una psicoterapia. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué?
Sí, y estoy contando el círculo católico, sí, sí, claramente. Yo muchas veces me llaman como consultante de mutualistas, así, en situaciones así. Se arma una cosa muy interesante que es un dispositivo que es nodo, se reúne todo el mundo que tiene algo para decir y ahí se busca justamente, si después tenemos unos minutos les cuento otro caso. Claro, para armar una estrategia. Y, eh, y ahí tenemos entonces la mamá. ¿Y los demás niños? ¿Y los niños de la clínica, el personal de la clínica? Pues acá estamos pensando, ¿no? Colectivamente para los niños de la escuela, individualmente para la mamá, para los otros niños, para los hermanitos, para los niños y técnicos del centro. ¿Mm? Los hermanos puede ser el centro de salud, ¿mm? Pero los hermanos también tiene que haber una intervención en la escuela, porque estos son niños. Tu compañerito acaba de perder a su hermana y a su papá. O sea que la intervención en la escuela, quizás no van a la misma escuela, quizás no tienen la misma edad, quizás van a CAIF, no sé qué edad tienen, ¿no? Pero también ahí hay una intervención. Por eso digo, esta cuestión de la piedra que salpica en el lago, ¿no? Chan. ¿No? O sea, estos otros, los compañeritos también precisan, porque también estos niños perdieron a su papá que mató a su hermana. ¿Ah? Con la clínica, con esta clínica psicopedagógica. Dentro de ellos, la psicóloga de ahí, externo. O sea, las intervenciones en crisis también son grupales y también son institucionales. O sea, acá lo adecuado para el personal es convocar a alguien que trabaje grupalmente con el personal, justamente, como cuidado de equipo, exactamente, taller de cuidado de equipo. Y para los niños que están allí en la sala de espera, también probablemente sea una combinación, ¿no? De algo más personal, pero también una intervención, porque todos convivieron en ese momento con ellos. ¿Me da para contar un casito o no? No. Y quedan 20 minutos. Para charlar. Dale 15 minutos. Dale, 5 minutos. No, pero Sí. no, 5 y 15. 5 cuento canso. No, para contestar esto que tú decías de las mutualistas, ¿no? Me llaman de una mutualista de una ciudad interior porque una muchacha que nada está controlándose su embarazo, no tiene ninguna consulta previa con salud mental ni nada, todo bien. Y el hermano casualmente encuentra ella va al baño y queda la computadora abierta y encuentra que ella está hablando por Facebook con su mamá. Su mamá murió hace unos meses, pero vieron que si te morís, Facebook no se muere. Seguís vivo en Facebook. Entonces ella está hablando con su mamá, un diálogo un poco monólogo, pero bueno, y le dice que la extraña mucho y que cuando nazca su bebé va a ir a encontrarse con ella. Chao. Entonces el hermano, con mucho tino, va a salud mental de la mutualista, pide para hablar con la coordinadora de salud mental y le plantea la situación. Y la coordinadora de salud mental, con muy buen tino, me pide a mí como consultante, ¿no? Una orientación y armamos un nodo. Un nodo es everybody. Everybody es todo el que pueda dar una mano. La maestra cuando iba a la escuela, la scripta cuando iba al liceo, la empleada de la casa, la pediatra cuando era nena, el ginecólogo que le está controlando el embarazo. Everybody. Bueno, y nos pusimos a pensar. Miren qué importante el tema de los protocolos y lo que decía Joaquín de la intuición y de lo clínico individual, ¿no? Que eso ninguna inteligencia artificial lo va a hacer. Lo primero, esto es hace 3 años, el protocolo era internar. Cambió, pero en ese momento el protocolo era internar. Entonces alguien dice, desde la mutualista, también estaban, perdón, directivos de la mutualista también, dicen, habría que internarla. Digo, pero estás loco. Esta muchacha no sabe que alguien sabe, ¿no? La vas a internar embarazada de 7 meses para que la mediquen y todavía le jodan al gurí, ¿viste? Y además hacerla, o sea, ella era una madre soltera, o sea, su único vínculo es su hermano, hacer que pierda la confianza en su único referente que es su hermano, su compañero de vida en este momento es su hermano, ¿no? Que además está haciendo lo posible por ayudar. Bien, no, negativo, ¿está? Pensemos. Entonces, bueno, pensemos, ¿no? O sea, y yo digo, bueno, acá la única que puede salvar a esta muchacha es su mamá. Es la única que la puede salvar. ¿No? ¿Eh? A ver, número equivocado, ¿no? Dale, llama. Bueno, entonces, en- vos respondé. Entonces, una de las del nodo era la scripta del liceo,
esta muchacha había terminado el liceo, ¿no? Pero había sido su ascripta y dice, yo era muy amiga de la mamá. Y yo le dije, bueno, tú sos la persona. Todos nosotros, los técnicos, te vamos a ir orientando, pero tú sos interlocutor válido. Tú sos la persona que va a poner voz a su mamá. Entonces, con la excusa de que te enteraste que estás embarazada, que se está embarazada, acercarte, ay, qué lindo, te acercás a ella lo más posible y le vas diciendo cómo la mamá tenía la ilusión de que ella tuviera un hijo, cómo la mamá soñaba con que ella, verla a ella con su bebé, cómo la mamá pensaba que ella iba a ser muy buena madre. ¿Esto es sugestión? Sí. ¿Es mandoneo? Sí. ¿Es manipulación? Sí. ¿Es ético? Sí. Sí. ¿Está? Sí. ¿Ok? Bueno, conclusión. Hace 4 años, el nene tiene 4 años, ¿está? Pero quiero decir, eso es encuadre disponible, eso es clínica móvil, eso es cabeza abierta, ¿está? Eso es pensamiento estratégico, que es una de las cosas muy opuestas a la psicoterapia. No es navegar así, ¿eh? No, le llamaríamos no, se llama así, nodo cuando se reúnen todos los que pueden aportar para un caso complejo. Es un dispositivo, acá compañero, es un dispositivo, es un dispositivo. Y el otro concepto es justamente, ¿no? Acá no buscamos la elaboración del duelo porque no hay tiempo, lo que buscamos es una sustitución. En el mundo psicológico tenemos muy mala prensa para la sustitución. Ay, qué horrible, salió del velorio del marido del brazo del mejor amigo. Qué horrible, perdió un nene y tuvo otro. Bueno, sí, hay veces que sí. O murió mascota, bueno. Pero la sustitución es un mecanismo, una estrategia natural en los mamíferos y un recurso imprescindible en intervención en crisis. Muere una mujer en el parto, ¿qué precisamos? Una mamá. No precisamos ni un psicólogo, ni un pediatra, precisamos una mamá. Con, con todo. ¿Está? Exactamente. Así que bueno, está. Ya está. ¿Sí? No, no, no. Esta forma de trabajar así, este nodo de consulta que se hace de red, son operaciones en red. Y esto fue un invento de Ross Speck, que era un psiquiatra norteamericano de allá de la década del 70, que empezó a trabajar en esta dimensión. Él se dio cuenta que de pronto trabajando, fíjense, ya no saliendo no hablando de crisis, sino hablando de crónicos, por ejemplo. Él, crisis. Ahora sí, crisis. Ahora sí, crisis. No, lo que sí es cierto es que los nodos los nodos operatorios para dilucidar situaciones son importantísimos, porque además lo que ocurrió acá en el concepto básico, el concepto clave es estrategia, que es un concepto, le voy a decir, milenario en la vida, ¿no? Porque uno tiene que armar, uno cuando vive tiene prospecciones hacia adelante. El problema de la crisis es que no hay futuro, sino que es un presente doloroso, y eso es lo que ocurre. Cuando las personas no pueden pensarse en el futuro o delirar sobre su futuro, es cuando la cosa se pone muy seria. Y solamente ocurre cuando hay un efecto traumático tan poderoso como puede ser una guerra, que te revienta en la casa, un terremoto, lo que sea, o en este caso una amenaza de muerte o una muerte eficiente, efectiva, genera tal crisis que todo es presente. No hay pasado, no hay futuro. Entonces uno tiene que operar, como decíamos recién, con un cierto nivel de manipulación para generar el espacio del pensamiento estratégico. Y para eso hay que resolver con quién la persona tiene un enlace fuerte, sentimental, que te permita entrar en su universo. Porque no es cualquiera, porque vos le podés designar institucionalmente, como recién decía Denise. Vos podés decirle, bueno, el que se va a cargar de tu caso es el psicólogo fulano o fulana, no importa. No, eso es burocracia. Lo que tenés que encontrar es con quién hace el enlace y desde dónde y con qué. Y a partir de ahí vos podés empezar a producir un efecto clínico interesante, novedoso, que permita generar ese espacio para elaboración simbólica, porque si no, estamos fritos. La cripta es una intervención comunitaria. La cripta es una intervención comunitaria.
Pero el tema de gestión de tiempos, o sea, ¿cómo Ya. No va a venir, la llamás. pero cómo sabes el paneo de la vida de la otra persona? Bueno, pero ahí tenés esa mirada más como más allá de lo subjetivo. Esto es una mutualista al interior, chica. Todos nos conocemos. Sí, pero, a ver, justamente es lo que dice Joaquín, no burocracia. A ver, vos, che, ¿quién conocía a Mariana? Ah, vamos a llamar a fulano, vamos a llamar. Es todo por sistema de computación. No se llama Mariana, no sé cómo se llama. Es todo cooptación, todo sistema de cooptación. Porque ese nodo puede ser un nodo súper armado o puede ser un nodo que te parte el pie. Bueno, dale, vamos con lo que hay. Vamos con lo que hay. No, pero es que esto se hace siempre. Les voy a dar otro ejemplo, pero de lo crónico. El síndrome de Munchausen por poder es una patología por la cual los padres, generalmente la madre, le generan enfermedades a los hijos artificialmente, haciéndolos medicar, operar, bueno, terrible. Cuando se descubre, generalmente desaparecen con su historia, ahora no porque hay historia electrónica, pero antes con su historia clínica a cuestas, y van huyendo. Bueno, una familia que tenía esta situación la descubren en el Pereira, huye a Piriápolis, la descubren en Piriápolis, huye a Minas, la descubren en Minas, huye a Florida, la descubren en Florida, huye a Tacuarembó, y llegamos a Bella Unión. Siguiente salto, Argentina o Brasil. La perdiste para siempre. Cuando llegan a Bella Unión, ni siquiera Bella Unión, un pueblito cerca de Bella Unión, que no les voy a decir cuál es, la pediatra dice, esta es la nena que yo vi en el Pereira. Entonces convoca un nodo. Todos, las maestras de CAI, el equipo de CAIF, el equipo de pediatría de ACE, etcétera, etcétera, todos se sientan, reúnen, o sea, acá esto es de vida o muerte. Entonces se hace un compromiso de silencio, nadie va a escribir ni decir, que esto se llama Munchausen, y todos se van a avisar a todos cada vez que hay un evento de salud. La nena está viva. Y no se fue. ¿Tá? ¿Entienden? Pero o sea, es muy importante este cambio de cabeza, de decir, ¿no? Yo, tú o nosotros, ustedes. No, 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 no. No, 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 no. El nodo se convocó para armar una estrategia con la clara idea de que el próximo salto era al vacío. No, no. El nodo fue esto, armar una estrategia. La estrategia fue, nadie va a decir esto ni escribir esto y nos vamos a avisar. ¿No? Entonces la maestra dice, por ejemplo, ¿no? Hoy no la vino la nena porque dijeron que tenía mucha fiebre. Le avisa al pediatra. El pediatra ya sabe que está avisado y que tiene que mirar con 8 ojos, que además ya sabe cuál es la situación. No es un nodo reflexivo, es un nodo de acción. Es supervivencia. Es una cosa puntual, ¿no? O sea, no es todos los días. Y es para casos muy graves, porque también es muy individual. O sea, ¿no? Acá era la pediatra, ¿no? La maestra. Bueno, ¿cómo se sienten con todo esto, Chan? ¿Eh? Bueno, ustedes, pero a nosotros nos parece muy importante, por eso con el chino tenemos esta cosa militante de que esto hay que hacerlo sí o sí. Porque después no importa, o sea, si se van a dedicar a esto o no, no importa. Primera cosa, esto yo creo que enseñan en los liceos, porque esto te puede pasar en la vida y hay que saber lo que hacer. Pero más allá de eso, viste, es muy bueno ustedes como psicólogos decir, esto existe, o sea, y no debo, acuérdense, ¿no? Después que se te pase el duelo por el nene, vení por la fobia. No debo hacer psicoterapia cuando está contraindicada cualquier forma de psicoterapia en una situación de crisis real, una crisis, un hecho único, externo, muy importante, externamente determinado. No es la quinta vez que suspendo el casamiento, es como en el cuento como en la canción de Leo Malía, que el novio se escrachó en la esquina del registro civil. ¿No? A ver. Bueno, gracias. Ahí están todos los libros ahí en biblioteca, por suerte, y más por venir. Mi prioridad en esta etapa es escribir. ¿Desde el qué? Desde el Zoom. Ah, gracias.
Bueno, Denise. Esperá, ahí ya quería hacerlo. No, tres. No, sigo después con eso. El chino. Las sí. clases. Eso sí. ¿Querés, para hacer un resumen final así de 5 minutos, definir muy brevemente clínica móvil? Por si no quedó claro. Por si no quedó. 4. No, lo que puedo, más o menos, está definido por ahí, está escrito ahí, pero lo que sí a mí me interesa, y es un poco lo que hemos tratado de introducir acá siempre con Denise, ya hace tiempo que lo venimos haciendo, es pensar estratégicamente, ¿no? O sea, es como, el problema es este, es el diseño en nuestra cabeza, es como decía recién Denise, el paradigma que nos aprisiona, pero también hay paradigmas que nos permiten liberarnos. Por ejemplo, los avances de Pillon, los avances de Fiorini, los avances de muchos profesionales en este campo, nos han permitido abrir la cabeza y de eso se trata. O sea, la clínica móvil es una clínica situacionada ecológicamente en un hábitat determinado con una serie de integrantes de personas reales o personas que ya no están, de fantasmas que nos pueblan. Pero independientemente de los fantasmas que nos pueblan, lo importante es tener el espíritu como totalmente abierto, y en esto es recomendable lo que decía Freud, ¿no? Esa atención flotante, sin prejuicios, sin directrices, sino pensar y recibir la data, recibir el dato, la situación, poder involucrarse con la situación, implicarse, trabajándose justamente en la elaboración de estrategias factibles, de elementos tácticos que uno tiene que introducir en el camino. Esto de generalizar, de convocar más gente. ¿Por qué? Porque al convocar más gente, cuando hacen el nodo, por ejemplo, a ti te permite como tener una diversidad de ventanas abiertas que después, posteriormente, vos vas a poder diseñar un cierto sendero, un cierto camino que ya está de alguna manera predeterminado por los efectos del acto o de las acciones involucradas que han generado la situación traumática. Entonces, a partir de ahí vos podés rediseñar otro mapa. Entonces, yo diría que la clínica móvil son rediseños de mapas en relación a situaciones ecológicas en donde el campo del sufrimiento es lo prioritario y por tanto hay que atender a aquellos agentes sufrientes que han desarrollado una cierta demanda o no, pero fundamentalmente teniendo en cuenta de que nadie es el conductor de toda la estrategia, sino que la estrategia se elabora comunitariamente y el efecto es comunitario y la salud emerge del efecto comunitario. No solamente por el hecho de que hay una perlaboración individual gestionada, sino que hay una contención en red y que después, posteriormente, eso va a permitir un espacio simbólico para que el sujeto pueda procesar el elemento brutal que ha sido el hecho de que lo ha capturado como elemento traumatológico. Nada más. Un ejemplo, ni nada menos. Un ejemplo de esto de clínica móvil San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Uno diría, ¿no? De esta perspectiva, ten claro tu rol como personal de salud asistencial, de ayuda al otro, verdadera, profunda. Ten claro a dónde vas, ten claro el respeto al otro y tu lugar y el del, ¿no? El encuadre interno, pero haz lo que quieras, en el sentido de la creatividad. Rodríguez, lo vuelvo a citar, Emilio Rodríguez, y voy a cerrar con un cuento muy divertido de Emilio Rodríguez. Él tenía una cosa que desarrolló, era las terapias sauna. El sauna es TUS, terapia de una sola sesión y de única sesión. Y acá, por ejemplo, que él hizo varias veces, una familia tenía una situación no resuelta de un duelo por un padre, un abuelo, y entonces él trabajó esas 3 horas en la casa, recorriendo con la familia los distintos lugares de la casa que habían sido habitados por esta persona, y evocando y trabajando con ellos, ¿no? Bueno, el rincón del mate, ¿no? El parrillero del asado de los domingos, ¿no? O sea, esta cuestión, o sea, la no burocratización. El cuento, para terminar, muy divertido, es que él tiene un libro precioso que se llama El libro de las separaciones. Él fue exiliado
y empieza a emigrar y a recorrer por ahí, va por todos lados, en esas vueltas termina en Inglaterra y se formó con Melanie Klein, y Melanie Klein lo valoraba tanto que le dio a su nieto de paciente, pero lo supervisaba Melanie Klein. Entonces él contaba que iba temblando, la vieja era terrible. Imagínate, ¿no? Temblando, supervisada con Melanie Klein, el nieto de Melanie Klein. Buah. Pero el cuento más divertido es que en esas vueltas va a California, esto que tú mencionabas, ¿no? Las comunidades terapéuticas y iban con la esposa a una comunidad terapéutica que era una granja, todos desnudos en el agua. Entonces todos desnudos, sesiones en el agua, todos desnudos. Entonces la terapeuta era espantosa. ¿Viste los gordos que es así como el chantilly, ¿no? La grasa con la grasa con... Yo puedo hablar porque soy gorda, así que no ofendo a nadie. La grasa con la grasa con la grasa con la grasa, ¿no? Horrible. Él era feísimo, pero... Y entonces, imagínense todos los yankees diciendo, pero esta mujer es hermosa. Y dice, y yo no dije nada. Bueno, gente, muchísimas gracias por vuestra participación.